Buenos días. Vamos a desarrollar ahora una conferencia sobre la iglesia de San Miguel de Cuenca, donde vamos a ver todo un proceso evolutivo que conduce desde el siglo XIII hasta la actualidad en uno de los monumentos más significados de la ciudad. Iremos viendo en un proceso cambiante cómo cambia el edificio, se transforma el edificio hasta llegar a la actualidad, donde tendremos una sala de conciertos muy sugestiva, muy atractiva, pero que está desprovista del patrimonio artístico original. Precisamente a mi espalda tengo un retablo que procede de la iglesia de San Miguel, es el retablo del sepulcro del caballero Antelo, una obra maestra de la pintura en nuestra ciudad, realizada hacia 1500 y a la que luego me referiré. No se puede estudiar en la iglesia de San Miguel de Cuenca sin vincularla con el barrio donde se ubica. Tanto la iglesia como el barrio han sufrido a lo largo del tiempo pérdidas muy importantes, pero ello no impide que siga siendo uno de los barrios, uno de los sectores urbanos más pintorescos, más atractivos de la ciudad de Cuenca. Las destrucciones de la iglesia o las transformaciones de la iglesia tienen sobre todo dos puntos críticos desde mi punto de vista. Uno es durante la Guerra Civil, en que se destruye el patrimonio artístico que contenía todavía en su interior, y otro es a mediados del siglo XX, cuando se somete a la iglesia a una, yo diría que drástica restauración que modifica su estado originario, o el estado que consigue a lo largo de varios siglos, lo modifica de una manera, yo creo que bastante considerable. Para hacernos una idea entonces de lo que ha sido la iglesia en el curso del tiempo, no hay más remedio que recurrir a imágenes que nos den pues, su fisonomía, su aspecto, ¿no?, en otros tiempos. Y entre ellos, desde luego, destaca las panorámicas que se realizan en 1565 y en 1773, así como las fotografías anteriores a esas transformaciones que decíamos de mediados del siglo XX. En cuanto al edificio en sí, pues no se han comentado muchas cosas, no ha habido demasiados análisis sobre la iglesia. Simplemente destacaré en principio pues, las referencias que se han hecho, las atribuciones que se han hecho, por ejemplo, al arquitecto José Martín de Aldehuela en relación con la transformación a que se somete a mediados del siglo XVIII y poco más. Iré dando cuenta de ello a lo largo de la conferencia. Bueno, aquí tenemos una vista, un detalle de la panorámica de Van den Bingaerde, realizada desde el oeste, donde aparece la iglesia de San Miguel en el cuadrante inferior izquierdo y el barrio que la rodeaba. Hay que observar ese detalle de la iglesia con el escalonamiento de tejados que se ven a la izquierda de la torre, porque ya entonces se define la iglesia, por lo menos exteriormente, tal y como va a llegar hasta el siglo XX. En cuanto al barrio, se puede observar que había muchas más casas de las que hay ahora, porque a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo tejido urbano vinculado con la propia, diríamos, decadencia de la ciudad y el abandono de muchas de estas casas. Pero, bueno, pues sigue siendo, como decía antes, uno de los barrios más pintorescos a pesar de todo, aunque basta con ver todas esas terrazas panorámicas que hay ahora para darnos cuenta de los edificios que había justamente encima, ¿no? Aquí tenemos una imagen del barrio realizada, una fotografía hacia 1900, donde se puede ver cómo la iglesia es muy distinta a lo que es ahora. Luego ya veremos un detalle para subrayar lo que ha perdido la iglesia. También se ve lo que ha perdido el barrio. Basta con mirar a la derecha de la iglesia una serie de casas de arquitectura popular que ya no existen y que ocupan precisamente los solares, ¿no?, donde estaban ubicadas estas edificaciones. El barrio de San Miguel, históricamente,
está muy cerca del núcleo de la Plaza Mayor, la catedral, el ayuntamiento, etcétera, pero al mismo tiempo tiene unos condicionantes topográficos que parece que han llevado, ¿no?, a diferenciar lo que es el sector más alto a lo largo de en la zona de la Zapatería Vieja, lo que es ahora Severo Catalina, y la parte más baja, donde los condicionantes, esos condicionantes que decíamos de cuestas muy fuertes, etcétera, pues no han favorecido precisamente el asentamiento, como sí sucede en la zona de la Zapatería Vieja, el asentamiento pues de familias, de personajes significados de la época. Pero en cualquier caso, eso no va a impedir que la iglesia de San Miguel haya tenido pues toda una serie de familias que han erigido capillas, que han encargado retablos, etcétera, y la sacan, digamos, de lo que sería pues una visión de iglesia secundaria, ¿verdad?, de parroquial secundaria, con poco apoyo, diríamos, social de esas clases más privilegiadas. Bien, aquí tenemos el ábside, a la izquierda está el ábside de San Miguel, a la derecha tenemos las ruinas de otra iglesia importante de las medievales de Cuenca, que es la de San Martín. Ambas pertenecen a lo que se llama la arquitectura de la repoblación. Es decir, en el ábside de San Miguel podemos ver una línea de canecillos, como a media altura, por encima de esa ventana tapiada. Esos canecillos nos indicarían la altura original del ábside. Luego hay un recrecido en el siglo XVI, que luego veremos interiormente, que va a transformar de alguna medida las proporciones de esta cabecera, de este ábside. La iglesia de San Miguel es una de las iglesias más antiguas, como otras muchas parroquiales, yo diría que prácticamente, bueno, casi todas, de la ciudad. Nos sitúa en lo que se llama la arquitectura de la repoblación cristiana, tras la conquista de la ciudad a los musulmanes. Son iglesias muy sencillas, muchas de ellas son bastante pobres en cuanto a los materiales que se utilizan. Vemos ahí, por ejemplo, un aparejo de mampostería, ¿verdad?, muy tosca, muy sencilla, ¿verdad?, en el caso de San Miguel, como en tantas otras iglesias de la diócesis, la zona del Campichuelo, etc. Son iglesias de una nave, en origen de una nave, probablemente con cubierta de madera esa nave, y que después, en el caso de San Miguel, se va a transformar ampliándola con una nave más, como ahora veremos, y con otras circunstancias, ¿no? En el caso de San Martín, que vemos el ábside, sin la cubierta abovedada, su deterioro es mayor, quedan solamente auténticas ruinas, aunque sí es verdad que el aparejo es muchísimo más noble, es un aparejo de sillería, lo cual nos indica también pues cómo se construye, incluso parece que vinculado con la catedral, con la propia fábrica de la catedral, en determinados momentos, pero esto simplemente depende de los constructores en su momento y del cuidado, digamos, y las inversiones que se realizaran en ese momento inicial, ¿no?, de la construcción. Aquí vemos un alzado en la cara sur, solamente para significar a la derecha lo que es el ábside que veíamos antes, con la línea de canecillos y ese recrecido de que hablamos, y señalar sobre todo la topografía. Obsérvese cómo el ábside realmente se incrusta luego en el suelo, en el subsuelo, lo cual hace que tenga, diríamos, menos esbeltez en ese sentido, vista desde la parte posterior, y marca muy bien lo que es esa topografía tan difícil del barrio de San Miguel, que puede explicar muchas cosas en cuanto a la evolución de lo que es el tejido urbano. Aquí vemos una planta, la planta actual. En esa planta actual tenemos a la derecha el ábside, vemos que ya tiene una cúpula, que después veremos, una cúpula del Renacimiento. Vemos también cómo se ha añadido otra nave a la nave inicial, se ha añadido otra nave en el costado norte, hay una serie de capillas también en ese costado norte que dan a esa nave lateral. Observaremos cómo en la zona izquierda, que es la que se corresponde con el oeste, donde está la torre, hay ahora una terraza panorámica, pero realmente es producto ya de las reformas que les decía de mediados del siglo XX. Ahí también habría capillas. También las habría en este costado, en la parte inferior, en el costado sur, que también desaparecieron entonces en esa reforma.
Vemos la cúpula del presbiterio, es una cúpula renacentista, se ha vinculado con Jamete desde siempre, diríamos, o desde hace mucho tiempo, desde Chueca Goitia, que es el primero que da un avance en este sentido. Es una cúpula ovalada sobre pechinas, con casetones. Las pechinas aparecen solamente en la zona del arco triunfal, que es la parte inferior. En la parte superior no las hay. Yo creo que es simplemente porque apoyan sobre el arco, sobre el ábside románico, los muros gruesos, incluso el inicio de la propia bóveda de cuarto de esfera que debió de tener en sus orígenes, y no son necesarias, con lo cual queda un poco asimétrica, ¿no?, esa cúpula. Tiene toda una serie de fajas concéntricas donde se desarrollan pues, una serie de temas, de casetones, de cabezas de querubines, de rosetas, etcétera, ¿no? Es muy decorativa. Aquí tenemos el medallón central, donde aparece la imagen de San Miguel, que es el titular de la iglesia. Un San Miguel vestido a la romana, como es característico en el Renacimiento, ¿verdad?, a la hora de caracterizar a este santo. Luego ven que hay una orla de querubines que están rodeándola, luego ya se ven esos casetones que decíamos geométricos y de otro tipo que conforman esa cúpula. Aquí vemos una pechina, ¿no?, una pechina donde también aparecen querubines, muy renacentista, con una rosa en el centro, ¿verdad?, avenerada, muy característica de la época. Esta es una vista del barrio de Llanes y Masa, de Juan de Llanes y Masa, se realiza en 1773. La iglesia realmente es la misma, la caracterización exterior que reproduce Vingaerde con la torre. La torre de Vingaerde, el campanario, el cuerpo de campana parece que consiste en una cubierta apoyada sobre soportes de madera, ¿no? Aquí parece que ya aparecen arcos de medio punto, vanos de medio punto, como los vamos a ver hasta la actualidad, ¿no? Observen a la izquierda de la torre cómo decrece en la altura de esos tejados, en la misma a ras de la propia torre, que deben de corresponder, en mi criterio, a capillas. No corresponden a la misma nave, la nave estaría detrás, es ese cuerpo que asoma detrás de esa primera fachada, ¿no?, esa primera fachada oeste. Esas capillas son las que van a desaparecer en la reforma de mediados del siglo XIX, igual que otros elementos. Lo que sí vemos aquí, igual que Vingaerde en el año 1565 debe recoger esa reforma que les comentaba de la capilla mayor, con la cúpula sobre pechinas, aquí ya recoge la transformación que se produce en el estilo barroco a mediados del siglo XVIII. Ahí, si tuviéramos tiempo para entrar en cómo varían un poco las alturas, etcétera, pero bueno, en principio con eso nos bastaría, ¿no? Vemos también cómo a la derecha hay toda una serie de edificaciones que ya no existen, son esas terrazas amesetadas que les comentaba anteriormente, esas terrazas panorámicas, pero que antes estaban cubiertas, o ocupaban, esos solares los ocupaban casas de arquitectura popular, como se pueden ver aquí. Esta es una sección transversal, donde se puede ver lo que es la nave originaria, que es la más elevada, en la parte central, y a la izquierda se ve otra nave menos alta. Estamos ya hablando de las naves según quedan tras las transformaciones barrocas. Vemos cómo aparece pues esa nave lateral, separada por pilares, arcos sobre pilares de la nave central, y cómo hay capillas a la izquierda. En la parte de la izquierda aparece ahí, en ese corte transversal aparece una capilla. Es muy característico en el caso de Cuenca, en las iglesias de la repoblación, cómo se amplían en el curso del tiempo, es decir, lo que sería una nave inicial, mucho más reducida, claro, solamente la nave, cómo se amplía después con otras naves laterales, lo vemos en otras iglesias de la propia, en El Salvador, por ejemplo, en otras iglesias de Cuenca, aparece esta misma ampliación con alguna nave, que significa una ampliación de espacio por la presión, con seguridad, la presión de familias que quieren erigir
capillas o que quieren erigir altares con retablos, etcétera, y que no les basta ya con esa sola nave, que sí que les va a bastar a muchas de estas iglesias de pequeñas poblaciones, ¿no?, donde simplemente no hay nadie que vaya a intervenir después en la iglesia, vaya a presionar para conseguir espacio y poder, digamos, fundar, ¿no?, patronazgos, capillas, etc. Aquí vemos el interior de San Miguel, vemos la nave principal, la nave inicial, ¿verdad?, que está separada por el arco triunfal de lo que es el presbiterio, lo que era con el antiguo ábside románico, al que después se ha añadido esa cúpula del Renacimiento de que hablamos, esos pilares, y que separan con arcos, que separan la nave, esa nave colateral que se ha ampliado y de la que les comentaba antes. Aquí vemos la nave, esa nave lateral. Ese forjado que vemos ahora intermedio se debe también a las reformas de mediados del siglo XIX, evidentemente antes no existía. Lo que sí vemos es muy curioso, es la diferencia que hay de decorativa, ¿no?, de esa nave central, con una decoración que ahora veremos, de estilo rococó, de rocallas, y esta otra nave lateral que está absolutamente despojada, ¿no?, totalmente desnuda de decoración. Aquí vemos bóvedas de arista, mientras que en la nave, digamos, originaria, la primera, vemos bóvedas de cañón con lunetos separadas por arcos fajones, ¿no?, en 5 tramos. Bueno, este sería el muro sur, donde se está reproduciendo, lógicamente, en este caso con pilastras y con los mismos capiteles que en el caso de los pilares centrales, con capiteles que tienen cabezas de ángeles, se está reproduciendo las mismas arcuaciones, ¿verdad?, para el arranque de los lunetos, con algunas ventanas. A la izquierda vemos el presbiterio con la cúpula sobre pechinas. Aquí vemos las bóvedas. Las bóvedas tienen pequeños adornos o reducidos adornos de rocalla, muy característicos de la arquitectura conquense a mediados del siglo XVIII. Este tipo de adornos llevó a Chueca a establecer la hipótesis de que esta iglesia podía haber sido reformada con esas bóvedas que pertenecen al siglo XVIII, evidentemente, a la misma época que los adornos, podía haber sido reformada por el arquitecto José Martín, llamado también a veces de Aldehuela. Yo en mi caso discrepo, ¿no?, de esta atribución, porque lo que hace José Martín es diferente, es diferente. Vamos a ver algunas imágenes. Este, por ejemplo, es el crucero de la iglesia del oratorio de San Felipe Neri de Cuenca, y yo creo que basta pues un somero estudio, ¿no?, visual, ¿no?, de lo que hace José Martín en San Felipe Neri, para darnos cuenta que es infinitamente más rico, más creativo, es completamente distinto a lo que se hace en San Miguel, que son pequeños toques nada más, no demasiado creativos, diríamos un tanto simplistas, en la línea del rococó. Esto que lo hace José Martín hacia 1752, 53, algún año antes, entre el 51 y el 53 más o menos, 50 o 53, pudo haber intervenido en lo que era la terminación de la iglesia del oratorio. Esto debió constituir un auténtico impacto, ¿no?, debió generar un auténtico impacto estético en la Cuenca de mediados del siglo XVIII, y debió de inspirar, sin duda, a otros artistas. Lo que pasa es que ninguno de ellos, diríamos, alcanzaba el talento que en este sentido de ornamento, de decoración, de diseño, tenía José Martín de Aldehuela. Entre ellos estaría el que yo creo que es el autor, al que yo por lo menos atribuyo la reforma barroca con detalle rococó de San Miguel, y es Fray Vicente Sevilla. Fray Vicente Sevilla es un arquitecto valenciano que viene a Cuenca con el obispo Flórez Osorio, y al que Flórez Osorio le va a encargar la reforma de toda una serie de iglesias, y esta debió de ser una de ellas, igual que otras. Hay una que es la de Santa Cruz, que está documentada, pero hay otras que deben de ser también de Sevilla, aunque de momento no conocemos todavía un documento que lo pruebe. Yo creo que la comparación entre este medallón que vemos en el cuadrante inferior derecho, este medallón de San Felipe Neri, de José Martín, documentado, diríamos, de José Martín, y lo que vemos en la parte superior, uno de los lunetos,
pues evidentemente yo creo que es bastante clarificador en ese sentido, ¿no? Los capiteles pasa lo mismo. A la izquierda vemos un capitel de San Miguel, capitel corintio, con una de esas cabezas de ángeles que decíamos, y a la derecha tenemos un capitel de la capilla de la Virgen de la Luz de San Felipe Neri. La diferencia que hay en cuanto a la calidad de la línea, ¿verdad?, del diseño y de la realización, yo creo que también nos ayuda a entender que no puede ser el autor el que traza esa decoración de San Felipe, es el que traza la decoración de San Miguel. Hay que ver pues a Fray Vicente Sevilla como un arquitecto que a partir de San Felipe Neri se introduce las rocallas y otros elementos, los introduce en sus edificios de una manera mucho más contenida, mucho más sobria, porque la explosión que hay rococó en San Felipe y en otras iglesias de José Martín nunca aparecen en las iglesias de Fray Vicente Sevilla. Aquí igual, vemos a la izquierda otro capitel de San Miguel y a la derecha vemos un elemento decorativo de San Felipe Neri y, vamos, no hay ninguna relación entre ellas. Yo entiendo, por lo menos, que lo que vemos a la izquierda es como una derivación, un influjo de lo que vemos a la derecha, pero en un tono completamente diferente. Aquí sí que tenemos una referencia, en esa fotografía en blanco y negro, vemos el interior de Santa Cruz, de la iglesia de Santa Cruz, en unas bóvedas que ya no existen, porque en un momento determinado, y esto sí que no se lo podemos atribuir a la guerra civil, hay que atribuirlo a la posguerra. En un momento determinado se quitó la cubierta de tejas que tenía esta iglesia y bueno, al final la climatología afectó a las bóvedas y acabaron por hundirse. Fue una pérdida también bastante irreparable, ¿no? En cualquier caso sí que podemos ver el tipo de arquitectura que hace Fray Vicente Sevilla en Santa Cruz, que es una iglesia documentada, y nos damos cuenta de que tanto el concepto arquitectónico, este concepto tan sencillo, ¿no?, de muros rectos, sin apenas un sentido dinámico, el propio interior, incluso la decoración y cómo está dispuesta esa decoración rococó, nos damos cuenta que tienen un parecido entre ellas extraordinario, con lo cual ayuda de alguna manera a confirmar que el autor de San Miguel, de esa renovación barroca de San Miguel, es Fray Vicente Sevilla y no José Martín. La portada almohadillada de San Miguel, que la vemos a la izquierda, bueno, es una portada del siglo XVIII, es una portada de mediados del ese siglo XVIII, ¿no?, de hacia 1750 y tantos, una portada almohadillada. Claro, la cuestión es si decimos que el interior puede ser de Fray Vicente Sevilla, decimos que también la portada es suya. Yo ahí no me atrevería tanto, yo querría ser más prudente en tanto no aparezcan datos documentales más fehacientes. No se trata ni de atribuírsela a Fray Vicente ni de rechazar de que sea suya, simplemente dejarlo de momento ahí en espera de que se confirme, de alguna manera los archivos confirmen la autoría. Desde luego lo que sí está claro es una cosa, y es que esta portada no tiene nada que ver con otras que están documentadas de Fray Vicente Sevilla, como es la de la derecha. La de la derecha vemos una portada absolutamente barroca de 1746, documentada de Fray Vicente. Es decir, todo el apocamiento, diríamos, que tiene Fray Vicente, el sentido ese timorato a la hora de trazar los interiores, tan distinto de lo que hace el barroco dinámico de José Martín, ¿no? Pero todo ese aspecto, diríamos, tan contenido de sus interiores, luego después, digamos que explotan al exterior. Es decir, las portadas de Fray Vicente, como esta, que abre toda una serie de portadas absolutamente barrocas en la ciudad de Cuenca, son portadas extraordinariamente valientes, de un relevado muy potente, como vemos, ¿no?, las formas curvas, etcétera, son piezas fundamentales dentro de la evolución de la arquitectura conquense, y que chocan totalmente con los interiores. La capilla del seminario, está la capilla del seminario, ¿verdad?, la portada de acceso a la capilla del seminario. La capilla del seminario es una obra, como San Miguel también, una obra muy sencilla, de un barroco, bueno, entre comillas, ¿verdad?, lo de barroco, que no tiene nada que ver con los exteriores, y sin embargo sabemos que una cosa y otra son de Fray Vicente. Lo que pase con la de San Miguel, pues habrá que esperar, Sí, yo creo que no se trata, igual que se ha querido asociar con José Martín todas las iglesias del siglo XVIII existentes en la ciudad,
no podemos asociar ahora con Fray Vicente todas las portadas del siglo XVIII realizadas en la ciudad. En ese sentido, pues hay que discriminar un poco y matizar. Entonces, como digo, yo esperaría. Y aquí vemos la iglesia de San Miguel, tal y como se encuentra ahora, después de esa transformación que se produce a mediados del siglo XX. Es decir, en 1959 hay todo un proceso de reconstrucción realmente de la ciudad antigua, una ciudad que se ha ido deteriorando, ha ido perdiendo tejido urbano, ha ido perdiendo monumentos, etcétera, a lo largo de todas las décadas anteriores de ese siglo. Y bueno, pues el ayuntamiento se propone, diríamos, restaurar la iglesia de San Miguel. La restauración se le encarga a Fernando Checa-Goitia, que es un arquitecto importante, que es el autor de un estudio magnífico sobre la arquitectura del siglo XVIII en Cuenca y sobre todo sobre José Martín de Aldehuela, precisamente, que publica en 1944. Pero en este caso, bueno, pues diríamos que en su proyecto da lugar o genera una serie de transformaciones de la Iglesia que, al menos en mi criterio, pues se pueden criticar. Entonces, se puede observar o recordar cuando veíamos esa imagen antigua, que ahora volveremos a ver, cómo en la zona de la torre, donde estaba la torre Senta, en tres de sus caras, antes la cara que vemos aquí en sombra, estaba tapiada, diríamos, oculta bajo construcciones que probablemente fueran capillas de la iglesia. Se ven ahí dos arcos. Bueno, pues eso evidentemente lo que supone es una pérdida, diríamos, dentro del bloque de San Miguel, pérdida de espacios que llevaban ahí cientos y cientos de años. Los hemos visto ya en Vingaerde, la vista de Vingaerde de 1565. También se transforman cosas en esas capillas que hay adosadas, ¿no? Lo que sería la nave lateral, que es la que está en este costado. También se producen transformaciones. Yo creo que lo vamos a ver aquí muy bien. Aquí se observa lo que es la torre, esa torre que ahora queda exenta, en esa parte izquierda, con esos tejados decrecientes, que son los mismos que representa ya Van den Bingaer de 1565, y que desaparecen porque se considera, según diríamos los planteamientos de ese proyecto, se considera que afean el conjunto. Yo no veo que afeen el conjunto, lo que veo es que simplemente lo enriquecen en cuanto a la articulación de los volúmenes exteriores. Y también cambia, en la parte de la izquierda, también cambian esos tejados y esas edificaciones que eran verdadera arquitectura popular y que estaban integradas en la iglesia, también cambian. Obsérvese la diferencia que hay en un caso y en otro. Bueno, aquí vemos una sección longitudinal de la iglesia, tal y como queda a partir de esa reforma de mediados del siglo XX, con ese forjado intermedio que veíamos anteriormente. Y aquí vemos lo que es el costado sur, también con otras transformaciones. Aquí vemos el aspecto original que tenía, que ya reflejan esas panorámicas tanto del 16 como del 18, y vemos cómo también se pierde en este costado meridional, también se pierden toda una serie de edificaciones anexas a la zona de la torre, también anexas en la parte derecha a lo que sería la sacristía, ¿no? Que ahora mismo tampoco existen. Es decir, que evidentemente se ha impactado de una manera bastante radical en lo que era ese aspecto original. ¿Qué es lo que se buscó en ese momento? Pues yo creo que se buscó una restauración en estilo, una restauración unificadora, que estuviera toda la envoltura exterior de la iglesia con ese aparejo de mampostería en un edificio que tenía otras muchas construcciones anexas, incluidas capillas, y que tenían talochados, tenían revocos y tenía también mampostería, pero todo ha quedado ahora uniformizado por esa uniformidad que les digo, esa envoltura exterior solamente de mampostería. La transformación de mediados del siglo XX
origina esos cambios que decimos. Ya no estamos viendo el San Miguel de tiempos pasados, sino que vemos un San Miguel reformado, que conserva elementos, por supuesto, muchos elementos antiguos, otros los ha perdido, y sucede lo mismo con el patrimonio mueble, el patrimonio mobiliar que tenía. La iglesia de San Miguel, como decía, aunque pertenece a un barrio que no parece de los más potentes dentro de la ciudad, pero tampoco es tan decrépito como a veces se puede hacer creer. El problema ahí es entender que San Miguel, este tipo de barrios, San Miguel como San Martín, por ejemplo, son barrios totalmente compactos, homogéneos, cuando no es así. Es decir, en San Miguel o en San Martín se diferencia claramente lo que es el sector más alto. En el caso del barrio de San Miguel sería el sector más próximo a la Plaza Mayor, y lo que es el sector de la cuesta, diríamos, ¿verdad?, de esa topografía tan compleja, ¿no? Esas cuestas tremendas, que son escaleras todo ahora mismo, ¿no? Y que evidentemente pues incidían, ¿no?, en la propia habitabilidad. Pero el hecho cierto es que San Miguel debió tener un patrimonio mobiliar muy rico, un patrimonio artístico muy rico. Aquí tenemos el retablo que antes les enseñaba y que tengo detrás de mí, del caballero Antelo. Es un retablo que, por fortuna, se sacó de la iglesia de San Miguel antes de esas destrucciones que les comentaba, y que se ha conservado. En este caso, el retablo como tal, que es un retablo de hacia 1500, una obra magnífica del gótico final, con una influencia flamenca muy fuerte. Este retablo se trasladó fuera de la iglesia de San Miguel con el sepulcro del caballero Antelo, que era, diríamos, el propietario del altar, ¿verdad?, al que se dedica el altar, a él y a su familia, que estarían enterrados aquí. Bueno, ahí se ve el sepulcro, el propio bulto yacente del caballero Antelo, que ahora se conserva en el Museo Diocesano de Cuenca, caballero santiaguista. Aquí lo vemos en el propio retablo, ese detalle con su hijo. En el otro lado, una actitud de adoración, ¿no?, como es característico de aquellos tiempos, ¿no? En otra tabla que hay al otro lado, simétricamente dispuesta, está la esposa con otro hijo. Es una muestra, como digo, en este retablo tan magnífico, es una muestra de los muchos retablos que tenía la iglesia de San Miguel, unos que se han trasladado a otro sitio y otros que se destruyeron, como les comentaba anteriormente. El retablo mayor, por ejemplo, era un retablo plateresco, de talla, que también desapareció en el 36. Había toda una serie de cuadros del pintor Andrés de Vargas, que es un pintor barroco conquense muy importante. El Ecceomo de San Miguel, el llamado Ecceomo de San Miguel, ¿no?, que es esa talla que luego, digamos, ha transferido su devoción y su iconografía a otro paso procesional de la Semana Santa de Cuenca. Por ejemplo, el retablo del platero Francisco Becerril, de la familia Becerril, el famoso platero del Renacimiento Francisco Becerril, que fundó un patronazgo y se enterró con otros miembros de la familia, se enterró en San Miguel, y que le encargó un retablo a un pintor importante de la época del siglo XVI, como es Gonzalo Gómez, etc. Es decir, estas iglesias conquenses, que ahora las vemos desnudas de patrimonio mobiliar, que ahora las vemos vacías, ¿verdad?, de lo que eran las realizaciones originales. Luego se han ido realizando otras obras posteriormente, pero que ya no son estas obras originales. Antes eran verdaderos museos, ¿no? Sin embargo, pues todo eso ha cambiado. Ahora vemos las naves de San Miguel desprovistas de todo ese patrimonio, aunque eso sí, convertidas como en este caso, en una atractiva sala de conciertos y sala de actividades culturales. Bueno, pues tenemos que disfrutarla tal y como está, porque ya las lamentaciones sobre el pasado no nos van a llevar a mucho más, ¿no? Y con esto concluyo. Un saludo.